Televisión Manavita presenta TV Noticias al cierre. Señores televidentes, buenas noches, bienvenidos a la emisión al cierre de TV Noticias de Televisión Manavita. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestra página en Facebook, estamos como Televisión Manavita. Qué bueno compartir con ustedes una vez más. Hoy tenemos invitados al más alto nivel para conversar de algunos temas que son de interés de la colectividad. Quiero indicar que a pesar de haberse acordado el alto al fuego, prosigue de manera salvaje la agresión a la nación de Ucrania por parte del enloquecido Putin. Hoy el señor canciller del Ecuador, Juan Carlos Holguín, ha obtenido un estupendo éxito diplomático al haber logrado que un avión emprenda vuelo desde Varsovia, la capital de Polonia, con 250 ecuatorianos que están ya en marcha. El avión hará una escala en Madrid y esta madrugada hará su arribo a Quito para alegría de los familiares de estos ecuatorianos, la mayoría jóvenes estudiantes universitarios que regresan a su nación luego de haber saltado del foso mortal de la guerra. Para mañana, de acuerdo con la versión del canciller Juan Carlos Holguín, saldrá una nueva nave mucho más grande con 350 pasajeros ecuatorianos de los ciudadanos pues rescatados que lograron llegar a la frontera y se embarcarán en esta ruta ya anunciada para estar en Quito probablemente el sábado, y para este abrazo con sus familias. La guerra, señores, es una cosa terrible. Hoy lo que conocemos es que prosigue de manera salvaje la escalada violenta en contra de la estación nuclear de Zaporizhia, que es la más grande del mundo, lo cual hace prever que ya la guerra no solo va a producir el desastre que está causando en toda Europa, sino una hecatombe mundial. Así que hay que estar muy atentos a lo que ocurra esta noche. Ojalá el alto al fuego ya acordado en las mesas diplomáticas se haga efectivo. Probablemente no llegó a tiempo la orden, digo probablemente porque no hay detalles ni pormenores al centro de la agresión. Y por eso lo que reflejan los medios mundiales es una estación en llamas. Tenemos fe, tenemos esperanza en que triunfe la diplomacia, es decir, que triunfe la inteligencia sobre la fuerza bruta. En otros temas, la concejal de Manta, María Beatriz Santos, concejal actuante en el gobierno municipal que preside Agustín Intriago, ha expresado con firmeza y hasta con cierta dureza el incumplimiento del gobierno en relación con el otorgamiento de las competencias para convocar a un concurso internacional y otorgar la delegación del aeropuerto de Manta. Aduce dos cosas fundamentales: que no se ha entregado un decreto presidencial y que el Ministerio de Obras Públicas debe algún dinero al contratista que ha construido o tiene en construcción la sala de llegadas, etcétera, en el aeropuerto de Manta. Lo que prolongará, el mayor temor de la concejal es que esa delegación, esa concesión, no pueda realizarse en este periodo, sino en el próximo. De todas maneras, hacemos fuerza para que se posibiliten. Hay dos buenos indicios. Primero, la decisión presidencial mediante oficio y luego el otorgamiento de parte de la DAC de las autorizaciones
al gobierno municipal. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos inmediatamente a un corte comercial. Ya estamos aquí de regreso. Televisión Manabita. Somos parte de ti. Entrevista en TV Noticias. Y comenzamos nuestra ronda de entrevistas aquí en TV Noticias. Está con nosotros el doctor Bosco Mendoza. Es una personalidad médica ampliamente respetada en su ámbito y ejerció como presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Verdi Ceballos Balda de la capital. Doctor, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos desde nuestro set de Televisión Manabita en Puerto Viejo. Un saludo, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches, doctor Víctor Arias. Gracias por estar aquí, doctor. Importante una entrevista con usted, especialmente. Ah, qué bueno. Oiga, doctor, creíamos que llegaba el fin de la señorita pandemia que enloqueció a las sociedades y a las naciones y que produjo tantos problemas en el mundo entero. Hoy se sabe que hay un informe de lo que aconteció durante el desbordamiento de la gente durante el carnaval. El peligro prosigue, doctor. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Claro, la pandemia es una enfermedad viral que nos compromete a seguirnos cuidando. Yo creo que el desbordamiento de la aglomeración que existió a nivel del carnaval tal vez fue mucha irresponsabilidad de las autoridades a nivel nacional y a nivel local. Creo que ahora que cumplimos 2 años de la pandemia, porque la pandemia comenzó en el Ecuador por los primeros días de marzo, y paralizamos las actividades, ¿se acuerda usted?, a partir del 14 de marzo del 2020. Ahora cumplimos estos 2 años y vemos que la vacunación nos ayudó bastante, pero es un programa o era un proceso no solamente de este gobierno, sino a nivel mundial de que la vacunación tenía que darse. Ecuador ha cumplido porque es un país con 17 millones de habitantes que dio una cobertura de un 80%. Actualmente hay personas que se oponen a la vacunación, hay personas que a pesar de tener todas las medidas para cuidarse, no tienen la capacidad de curarse, simplemente porque muchos no se aplicaron vacunas. Las vacunas no son más que un estimulador del sistema inmunológico para defenderse contra las diferentes agresiones de las variantes de este virus, especialmente del COVID a nivel mundial. Y a nivel de Manabí especialmente, donde tenemos una discapacidad de la salud a nivel de la provincia, donde existe escasez de los centros hospitalarios, donde hay muchos médicos a nivel nacional, cuando nos declararon héroes de la salud, héroes del Ecuador en la atención de la pandemia, nos están liquidando. En Quito, en Guayaquil suspendieron 52 médicos y personal de salud. Y en Galápagos también suspendieron 50 personas que hacen salud a nivel de la isla. Yo creo que ese es el pago que se le está haciendo a los médicos a nivel nacional en relación a los cuidados que no los tenemos, a las vacunas que totalmente no llegan a por comunicación para que la gente comience a interesarse por su salud. Muchos se oponen porque tienen otra perspectiva o tienen otros conocimientos en relación al daño que creen que puede darle una vacunación. Okay. Nosotros pensamos de que usted, como un gran comunicador, además de ser un jurisconsulto muy preparado, debemos tener presente de que estas aglomeraciones que nos permitieron hacer como última instancia, cuando ya nos quitaron hasta las mascarillas, creo que es el gran error a nivel
del comité que nos estaba protegiendo posiblemente, pero que lamentablemente nunca fue ordenado por un médico. Primero fue una licenciada en Ciencias de la Educación, después fue una ministra de Gobierno y ahora último un coronel de la policía, quien ordenaba el COE nacional. Yo creo que es justo de que la ministra de Salud no se pierda solamente en Quito y que la salud debe ser territorial. Una salud territorial que debe visitar especialmente la provincia de Manabí, que ya van a cumplir un año de gobierno y no llega a Manabí. No llega un presidente como es Guillermo Lasso, que ofreció tanto a Manabí y actualmente tampoco tenemos la presencia ni de gobernación ni de las autoridades provinciales. Yo creo que la salud le está debiendo mucho este gobierno, no solamente en lo que corresponde a su infraestructura, sino también a las medidas precautelares que pueden hacerse para que seguir protegiéndonos porque estamos desabastecidos de medicaciones, de insumos, de creaciones de cargos médicos, de creaciones de personal de salud a nivel de toda la provincia. Esa crisis del sistema de salud que usted refiere con toda contundencia y con una descripción precisa, nosotros la hemos enfrentado acá, desde el Comité Cívico, revisando los procedimientos hospitalarios. Les acabamos de tumbar un contrato de lavandería. Bueno, efectivamente hay un déficit administrativo en el sistema de salud. Yo como sobreviviente del COVID doy fe de los esfuerzos que hicieron los médicos y las enfermeras para salvar a la gente. Es cierto que ellos, cuando todavía los contenidos del virus y sus alcances no se conocían y menos llegaba la vacuna, ya ustedes estaban enfrentándose a la muerte y salvaron a miles y perdieron también a varias centenas de médicos en el Ecuador por el riesgo que asumieron. Y no fue mala la decisión del gobierno anterior de crear una ley especial para otorgarles a manera de compensación una estabilidad con el nombramiento definitivo que se empezó a otorgar. Y debo rescatar de la actual ministra Jimena Garzón la injundia con que enfrentó el problema administrativo el 2 de junio del año pasado, elaborando un reglamento para que se cumpliera la ley y se otorgara esta seguridad y estabilidad a los médicos y enfermeras y demás. Pero hubo manos oscuras que impidieron que esto se realizara. Y ahora usted registra ciertamente que además están echando a los médicos. Pero si estaban en las manos de los administradores de hospitales, directores distritales y coordinadores zonales, otorgar con la ley en la mano esta facilidad a sus compañeros. Actuaron con maldad, doctor. ¿Cuál es su punto de vista? Claro, nosotros siempre nos hemos pronunciado especialmente por esta ley humanitaria. Esta ley humanitaria que no es un premio para los médicos después de haber atendido a sus pacientes, cuando estábamos sin armas, el primer año especialmente, cuando la Organización Mundial de la Salud nos decía que no demos antiinflamatorio, que no demos medicamentos que iban contra la patología que se presentaba. Y después se sentían tan equivocados de haber metido la pata, decimos nosotros, a decir a los médicos que era lo que tenían que hacer, y porque también los médicos no conocíamos la patología viral agresiva con que el COVID fue dando sus réditos. Nosotros hemos perdido más de 300 médicos a nivel nacional y se han perdido también mucho personal de salud, como enfermeras, gente que trabaja en los hospitales, que fueron cayendo ante esta agresión viral.
Y ahora, cuando ya el gobierno de Moreno, muy sensible, declaró una ley, la ley humanitaria, para que estos médicos que batallaron solos, sin armas, con el virus, se le dé el nombramiento definitivo. Yo creo que es una agresión a la clase que hace salud. No solamente los médicos, sino también enfermeras y personal administrativo que trabajó en los hospitales y los centros de salud. Y mucho más aquí en Manaví, donde no teníamos ni medicamentos ni teníamos insumos, porque los hospitales estaban desabastecidos. Muchos médicos trabajando sin mascarilla y muchas veces con la mascarilla de 4 o 5 días, la misma mascarilla para poder protegerse. Cuando los insumos a nivel de la vestimenta, las unidades de cuidados intensivos no existían en Puerto Viejo. Tuvieron que movilizarse ciertas áreas para crear ciertas unidades de cuidados intensivos, como el Hospital de Especialidades, que fue declarado centinela y que actualmente ya no es centinela. Eso es lo que está pasando después del 24 de mayo del 1921. Y creo que, no sé cómo están pensando, que creo que el dinero de los empresarios va a durar toda la vida y la salud va a ser la más perjudicial. Nos hemos reclamado a nivel no solamente de la Asociación de Médicos cuando estuvimos presentes, sino que seguimos estimulando a los médicos que están dentro de los hospitales, que sigan reclamando por el derecho que les asiste. Y a nivel que yo pertenezco también al Frente Cívico de Manaví, también siempre estamos reclamando por el gran déficit de camas que existen a nivel de la provincia. Cuando vemos como usted bien lo dice, Manta, que tenía 220 camas, actualmente se aceptó que tenía 220, actualmente tiene 180, ¿no? 180 parece que va a tener. Sí, esa es la cifra. Y Puerto Viejo, que tenía 320 camas, tenemos 195, perdimos 120 camas, 125 camas de un solo plumazo. Pedernales no funciona, Bahía no funciona, Chone apenas de 220 camas le hicieron un hospital de 80 camas, y eso creen que nosotros estamos contentos cuando la provincia que más crece a nivel del país, yo pienso que es Manaví en relación a toda su población. Y no conocemos por qué el presidente tiene tanta enemistad o no tiene una persona clave dentro de la provincia que le informe lo que está pasando en Manaví en relación a la salud. Un hospital de especialidades que más parece un centro médico especializado y no es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos un hospital de especialidades que no solamente sirva para Puerto Viejo, sino que sirva para la región, tanto para Manaví o para Santo Domingo, parte de Uruguaya y parte de la Sierra y Esmeralda. Es un hospital tan grande de 528 camas que lamentablemente es manejada por un subsecretario a nivel nacional que es el que impide que se crezca este hospital como debe de ser. Los dineros que maneja este hospital son tan altos que el presupuesto no lo crean todavía porque es un presupuesto alternativo que varía de acuerdo a las posibilidades y a las agresiones de las enfermedades que pueden existir dentro de la ciudad. Terrible su diagnóstico, pero amparado en las cifras y en la verdad histórica del manejo del sistema de salud de Manaví. Hoy por hoy, ciertamente deficitario, más allá de los esfuerzos que se hagan de los diversos sectores de la sociedad para mejorarlo, para coadyuvarlo, para impulsarlo, para no dejarlo caer. Lo cierto es que usted y yo hemos luchado desde la misma orilla, yo desde el primer día, y haber tenido que llegar a acciones constitucionales para defender los nombramientos de los médicos ya fue un exceso, pero hubo que hacerlo ante la necedad de funcionarios de segundo y tercer nivel que se oponían a ayudar a sus propios compañeros. Algunos se ocultan aquí en la dirección distrital. Ya vamos a descubrir los nombres de las personas que hasta eliminaron la página cuando Quito pedía los documentos de los médicos y enfermeras. No permitieron que se reflejara en la página y se quedaron fuera. Así que estamos haciendo nuevas acciones
para salvarlos, porque más allá de la disposición de la Corte Constitucional, los derechos siguen indemnes y habrá alguna fórmula para hacerlos respetar y defender a nuestros médicos y enfermeras que tanto lucharon, como aquí ya quedó descrito. Ahora, doctor, hablando aquí entre nos, ¿usted cree que el virus fue creado, fue producido, fue fabricado, nació por generación espontánea? ¿De qué infierno salió? No, generalmente nosotros no conocemos especialmente el origen del virus, la creación del virus. Hay muchos comentarios a nivel mundial que muchos culpan a los americanos y otros culpan a los chinos, pero no sabemos a ciencia cierta quién originó esta gran masacre a nivel mundial. Es una masacre porque fue originaria de una forma biológica para que elimine especialmente a las personas más débiles que existen a nivel mundial. Y usted tiene toda la razón en lo que dice en relación que hay muchas personas, muchos médicos dentro de las instituciones, especialmente que hacen salud, que están contra los médicos. Y eso existe. Hay médicos buenos y médicos malos. Y malos no solamente en su categoría como de conocimiento, sino malos en su personalidad de tratar de hacer el daño, especialmente a los colegas médicos. Así es, doctor. Nosotros muchas veces peleamos por los médicos generales jóvenes, especialmente. Esos médicos generales jóvenes, especialmente. Sí. Parece otra de las consecuencias de la pandemia, el incremento de la maldad. Ahora hay más violencia desatada y gente que porque la han puesto en un carguito como ayudante, auxiliar, director de recursos humanos, director de talento, se creían la mamacita de Tarzán y en lugar de ayudar a sus compañeros que sufrieron, se pusieron en contra de ellos. Esto es terrible y lo sabe su tocayo, el director provincial de salud, lo sabe. Yo le he llevado informes al doctor Bosco Barberán, he hablado con él. También es un hombre que lucha desesperadamente por encontrar la luz al final del túnel y hacer que el sistema de salud triunfe sobre estos malos elementos. Y vamos a lograrlo. Doctor, con usted para hablar 2 horas, aquí ya se me acabó el tiempo y además el productor de Puerto Viejo es poético, porque me apuesto que los niños no pueden salir del horror de la pandemia. Usted díganos si la afectación a los niños también va a proseguir o habrá una posibilidad de que esto concluya. Le ruego en 30 segundos, doctor, ya para ir cerrando. Sí, yo pienso que para los niños hay que tener mucho cuidado, porque las vacunas no solamente son protectoras del sistema inmunológico, sino que también puede causar ciertas patologías que pueden tratar de dañar su sistema orgánico. Y creo que hay que tener mucha precaución con los niños, que especialmente deben estar niños sanos, esa vacuna debe estar bien protegida, bien tener una red de frío que proteja esa vacuna para que llegue en buenas condiciones. Y usted sabe que en la costa muchas veces la temperatura es mucho más alta y estas condiciones no se debe vacunar a los niños. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, mi doctor Víctor Arias. Encantado de hablar con usted. Muy grato de hablar con usted mismo. El contundente diagnóstico de la realidad de la salud en Manabí por una eminencia médica como el doctor Bosco Mendoza. Esta noche es probable que conversemos con un vocero del gobierno, con el ingeniero Félix Pilco, que es además vocero de CREO, el partido de gobierno, y no vamos a dejar que queden flotando estas ideas. Alguien tiene que decirle al presidente de la República que falta un nexo directo con Manabí. En eso se está fallando y por eso es que no fluye libremente la comunicación. El presidente es un hombre de buena voluntad. El presidente es un demócrata, pero obviamente no conoce todos los pormenores y detalles de lo que ocurre en la provincia de Manabí. Y como tampoco hay legislador de CREO, entonces no hay ese nexo. En eso se está fallando. Ojalá prontamente se corrija. Ojalá alguien se acerque al alma del presidente y le diga la verdadera razón
del por qué hay tanta reclamación consecutiva de militantes de su partido, de sectores que respaldaron la candidatura, se quejan de que no han participado en la función pública, etcétera. Pero más allá de eso, hay necesidad de reactivar a la provincia en todos sus órdenes y para eso es indispensable este puente que hay que tender, que está como lo dijimos en la infancia, ¿no? Este puente se ha quebrado. Vamos inmediatamente a un corte y ya volvemos. Televisión Manavita. Somos parte de ti. Entrevista en TV Noticias. Y ahora, señores televidentes, vamos a un diálogo con Evita Coral. Se trata de una prestigiosa educadora y dirigente social y política, también dada en los últimos tiempos a la defensa de los intereses de los artistas a través de la Unión Nacional de Artistas Populares. Evita, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo le va, oiga? Qué gusto verla. Buenas noches, mi querido amigo. Un placer realmente estar en esta entrevista con ustedes. Qué bueno. A ver, Evita, los compañeros artistas, actores, cantantes, intérpretes, bailarines, la gente de las orquestas, vienen de una para monumental de 2 años. Algunas orquestas ya han vendido hasta los timbales. ¿Qué se ha hecho y qué podemos hacer todavía para recuperarlos? Bueno, yo debo decir que la UNAPE es una joven organización cultural que abraza a todos los actores y gestores culturales de la provincia y del país. En ese sentido, hemos hecho inclusive en este trayecto de una serie de actividades en unidad con la Universidad de Manta Extensión Chone, donde nuestros artistas plásticos pintaron, construyeron la Plaza Colibrí de Laureán en Chone. Están colaborando trabajando con el municipio de Chone, pintando el puente de esa querida ciudad. En Calceta nosotros hemos logrado, y estuve yo en una conversación con el señor alcalde, y bueno, y en este marco de unidad, porque para nosotros los artistas somos uno solo. Conversamos con Fidel Intriago en su segunda elección y apoyamos su candidatura como organización cultural. Y tenemos coordinadores culturales de la Casa de la Cultura Chone, UNIC y Bolívar. Nosotros tenemos una estructura en 5 cantones de la provincia, una estructura que viene en desarrollo. Eso nos ha permitido, por ejemplo, con la Casa de la Cultura, debatir la propuesta de la Ley de la Cultura desde la UNAP, desde la orilla de la UNAP. Nosotros tenemos una propuesta sobre la Ley de la Cultura y venimos reuniéndonos con los asambleístas de la Comisión de Cultura. Ha servido de puente, y debo decirle, el asambleísta nacional de la Izquierda Democrática, el señor Javier Santos, con quienes hemos tenido algunas conversaciones con el propósito de que sean los actores y gestores culturales los que hagamos nuestra propia ley. Ok. Evita, ¿y por qué es que
no hemos logrado que, bueno, los artistas, los pintores, los escultores, los acróbatas, los creadores, los escritores, los poetas, estén en un mejor nivel? ¿Será que no hay flujo de caja del centralismo para las artes en las diversas provincias? ¿No hay la fortaleza de un legislador que introduzca en la ley de presupuesto, en el presupuesto general del Estado, los recursos necesarios para estimular a nuestros creadores? Porque diera la sensación de que el Estado cree que los artistas son la última rueda del coche. Gracias, doctor, por la oportunidad de poder expresar algunas ideas que sostenemos dentro de la UNAP. En efecto, en algún debate yo decía precisamente que vivimos en el país de las inculturas, gobernados por gobernantes incultos, que no le dan a la cultura un presupuesto digno para poder desarrollar las actividades. Fíjese usted, la Casa de la Cultura o las casas de la cultura, su presupuesto es de 15 millones y eso no abastece para la creación de libros, de arte, como usted bien dice, doctor Roca. Ahora, dentro de la propuesta que hacemos nosotros es que el Estado, igual que hace con los otros sectores, por decir con el magisterio, disponga el 1% del presupuesto interno bruto para la cultura. Que se permita a los compañeros artistas y actores y gestores culturales su profesionalización. ¿Qué significa eso? Que desde el jardín, desde la escuela, el colegio y la universidad sea secuencial, que haya una unidad entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para que nuestros artistas tengan la oportunidad, primero que se dé la cátedra, pero dictada por los verdaderos profesionales. Fíjese usted, el coordinador de la UNAPI, de la provincia, el ingeniero José Luis, es un artista, yo le digo, completo. Es un orador, canta, instrumentista, conoce de tecnología y en su colegio, en su unidad educativa, no da arte, da matemáticas. Absurdo nos parece. Y así en muchas unidades educativas en las que hay y en las que no hay, lamentable. Hoy yo debo felicitar al doctor Marcos Zambrano, que ha creado como una propuesta también de la UNAPI, la Escuela de Arte en Chone. Ahí está el maestro plástico, coordinador de la UNAPI, el compañero internacionalista Alberto Pompa. Él es cubano y viene inclusive formando lo que él llama la nueva generación de artistas plásticos. Pero volviendo a la ley, fíjense ustedes que los compañeros en esta pandemia que yo escuchaba al doctor Mendoza, mi buen amigo, Bosco Mendoza, nos hablaba de cómo había afectado a los sectores más empobrecidos la pandemia. Y entre esos sectores murieron en las peores condiciones artistas de renombre, artistas de una gran capacidad y trayectoria, pero que eran artistas del pueblo y no tuvieron derecho a una atención en un hospital del seguro, murieron en la calle. Eso no puede continuar así. Así es, no así es. Debe. Hemos dado testimonio aquí de que todavía los artistas que desarrollan una vida al servicio del arte, pues se enferman y mueren en las peores condiciones. Vamos a cambiar de tema para cerrar la entrevista. Estimada Evita, se viene el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Le ruego una síntesis. ¿Qué ha significado la presencia de la mujer ecuatoriana en la vida pública y qué esperanza podemos tener en el futuro inmediato de la presencia, de la participación de la mujer manabita en todas las actividades de la vida? Bueno,
la mujer ha jugado un papel importantísimo dentro de la sociedad ecuatoriana en los últimos tiempos. Hace poco murió un referente de la mujer, la doctora Isabel Robalino. Fue la primera mujer abogada y la primera mujer que tuvo el derecho al voto en nuestro país. Nosotros hemos venido transitando y permítame, doctor, hacer una diferenciación entre las mujeres que sostienen este sistema, cómplices de un estado de corrupción inmoral, y las mujeres que estamos en contra de este sistema, que consideramos que una vida para nuestro pueblo es mejor, es más digna, y en ello estamos involucradas las mujeres, que creemos que hay mujeres que a nivel nacional y a nivel de la provincia son lideresas y que han desarrollado y que son un ejemplo de vida, porque han dejado de lado todos sus intereses personales para entregarse a la defensa de su pueblo. Y es por esto que este 8 de marzo, en la Casa de la Cultura aquí en Puerto Viejo, vamos a homenajear a mujeres como la doctora Mara Molina, vicerrectora de la UTM, mi ex compañera en la Unidad Educativa Uruguay, a la rectora de la UNASUM, a la decana de Economía de la Universidad Técnica de Manabí y a distinguidas lideresas de parroquias y de barrios. Eso vamos a hacerlo a las 5 de la tarde. La conferencista será la doctora Primavera Valdivieso. Habrá un recital poético de la poeta Lester Macías y naturalmente que concluiremos en música. A las 7:30 de la noche se va a dar el mismo 8 de marzo un acto en la ciudad de Chone. Los compañeros dirigidos por el abogado Ricardo Olmedo están organizando un acto muy importante y muy interesante en ese cantón. Y en Manta, el 7 de marzo, a las 2 de la tarde, también tenemos un acto organizado por la Unión de Artistas Populares, Manta, Chone y Puerto Viejo. Muy bien. Más adelante. Algo más. Bueno, el día lunes vamos a tener una rueda de prensa que invitamos a su medio de comunicación para que conozcan a los compañeros del directorio, jóvenes artistas, nuevos compañeros que quieren darle a la cultura un rostro diferente. Muchas gracias por estar aquí. A Evita Coral, siempre con sus novedades, su inteligencia superior, su preclara condición humana, su dignidad de mujer. Gracias a Evita Coral. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Televisión Manabita. Somos parte de ti. Se nos ha agotado el tiempo, pero recuerden siempre esta página, www.diarioelmanaba.com.es. Repito, www.diarioelmanaba.com.es. Recuerden esa página para que estén siempre informados a toda hora desde su celular, desde su móvil, rápidamente las noticias del día, los acontecimientos plenamente identificados con la locación geográfica, etcétera, en diarioelmanaba.com. Antes de despedir, quiero expresar mi satisfacción por el tiempo que hemos retornado con nuestros invitados, todo de primera mano. Mañana estará aquí el ministro de las Nacionalidades y de los Pueblos del Ecuador, el doctor Luis Pachala. Él estará aquí como nuestro invitado, nos han confirmado
su presencia y desde luego para analizar todos los aspectos de gobierno, todo lo que tiene que ver con los proyectos de gobierno que están dirigidos hacia Manabí y sus realizaciones. Y mantenemos que hay una ruptura, lamentablemente hay una fractura comunicacional entre los ejes del gobierno y la gobernanza interna en la provincia. Algo pasó allí. Hemos dicho que el puente se ha quebrado. ¿Con qué lo componemos? Con cáscara de huevo, con algo tenemos que componer a la nación. Nos vemos el día de mañana. Televisión Manabita presentó TV Noticias al cierre.